Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, y es que recientemente he estado revisando algunos de los primeros dibujos e ilustraciones que realicé hace aproximadamente una década, cuando empecé a centrarme en el arte digital y a plantearme por primera vez la posibilidad de dedicarme al arte de una manera profesional. Y se me ocurrió que podría ser un ejercicio interesante el revisar este arte, con la perspectiva adquirida después de que años más tarde consiguiera de hecho mi objetivo de trabajar como artista freelance. Así que hoy vamos a analizar mis inicios en la producción artística con aspiración profesional, y ver qué cosas hacía bien el Germán de hace una década y cuáles no tanto, y con suerte sacar alguna conclusión acerca de lo que podemos aprender de todo ello. Cabe aclarar que todo lo que vamos a ver hoy corresponde únicamente a arte realizado para proyectos personales y no forma parte de mi producción artística como freelance para clientes, parte de la cual podemos revisar sin embargo en otro vídeo si veo que existe interés por vuestra parte. Además hoy he decidido centrarme en un único proyecto y mostraros todo lo que hice en relación a este, siendo de todos al que más esfuerzo le puse y el que ocupa un lugar más privilegiado en mi corazoncito, así que vamos allá. Y lo primero que vamos a ver son estos 5 personajes que creé como primera aproximación a lo que sería el mundo que quería crear, y cuya historia estaba sólidamente cimentada en el marco del más puro espíritu de fantasía y aventuras. Tenemos a nuestro protagonista, un niño de unos 8 años y cuya característica más llamativa es su distintivo atuendo, con una capucha cuya parte frontal toma la forma de una máscara de zorro a modo de visera. En general estoy bastante satisfecho con este diseño, pero si nos fijamos en varios de los elementos de la parte frontal apreciaremos un error bastante obvio, y es que a la hora de dibujar este personaje decidí hacerlo de perfil, pero por lo que parece fui incapaz de resistirme a aplicar cierta perspectiva a algunos elementos que no encaja con el ángulo desde el que lo observamos. Además de esto, existe otro fallo aunque de menor importancia, y es que por lo general es buena idea dibujar las 2 piernas e incluso los 2 brazos cuando dibujamos un personaje de perfil, ya que en la realidad lo que ocurre cuando estamos parados, es que nuestras extremidades suelen quedar en posiciones distintas en lugar de estar perfectamente alineadas como en este caso, lo cual le da una apariencia demasiado artificial. Todos estos errores de diseño acabarían siendo corregidos en versiones posteriores que veremos más adelante, pero por ahora pasemos al siguiente, una niña algo menor que su hermano a quien acabamos de conocer, y cuya personalidad alegre y confiada considero que logré transmitir con éxito a través de su diseño, el cual mantuve simple en sus estados iniciales aunque posteriormente acabaría siendo demasiado recargado. En tercer lugar encontramos a una criatura algo extraña y con una pose que ni siquiera acabo de entender del todo, además de contar con un sombrero extravagante que acabaría por ser descartado en su versión final. El siguiente es un joven algo edgy, con una expresión de escepticismo constante que nos comunica en gran medida el tipo de personalidad que posee. Un detalle característico es la especie de diadema con la forma general de un ave, ya que se puede apreciar lo que parecen ser los ojos y el pico en la parte frontal, y digo parece porque no recuerdo demasiado bien cuál era la idea original, aunque esto encajaría con el concepto del primer personaje, así que entiendo que por ahí debían de ir los tiros. En cuanto a la pose que elegí, no estoy del todo insatisfecho aunque como ya habréis apreciado y seguiremos viendo a lo largo del vídeo, los errores anatómicos eran parte íntegra de mi estilo artístico en esta época, ya que por alguna incomprensible razón rehusaba utilizar cualquier tipo de referencia. Y por lo visto mucho menos a dedicar tiempo a algo tan trivial como aprender las bases generales del dibujo, algo que ciertamente puede resultar chocante dadas mis aspiraciones artísticas como profesional que hemos comentado anteriormente. Por último tenemos a una joven cuya pose y actitud entiendo que pretendía ser femenina y elegante, pero que parece sufrir una especie de deformación anatómica en su pierna izquierda, algo que por alguna razón nunca llegué a corregir en versiones posteriores. De hecho este va a ser el primer personaje cuya evolución vamos a examinar. Aquí vemos un estado mucho más avanzado, y tengo que decir que exceptuando la ya mencionada pierna izquierda, estoy bastante contento con cómo quedó el diseño de este personaje, así que veámoslo un poco más en detalle. Para empezar creo que el adorno del pelo, con su elegante y estilizada forma de pluma, le da un toque distintivo al personaje y hace que su silueta sea más poderosa visualmente así como reconocible. Otro detalle que me gusta es el cierre alrededor del cuello de esa especie de capa partida que tanto me gustaba integrar en mis diseños de esta época, y también apruebo la elección estética de los hombros expuestos con esos pliegues de tela alrededor de la parte alta del brazo. Lo que no me convence tanto es el excesivo grado de detalle de los adornos que cubren el torso y la cintura, y creo que en general el personaje se habría beneficiado de un diseño más limpio y simplificado. Este es un problema recurrente con el que incluso a día de hoy sigo lidiando, y es que a la hora de crear personajes para un universo de fantasía, tengo una especie de obsesión por dotar a sus atuendos de elementos visuales que no se parezcan a nada que ya se haya visto o que sea demasiado popular. Una aspiración legítima y positiva, pero que si no va acompañada de una correcta ejecución y de una visión creativa sustentada por la experiencia y el estudio de referencias, puede dar lugar a partes recargadas y de diseño extravagante que acaparan demasiada atención, lo cual solía ocurrirme con bastante frecuencia como ya os habréis percatado.
Dejando esto al margen, lo que sí considero que logré conseguir de manera exitosa fue la pose, con ese ligero desplazamiento del torso con respecto a la cadera, y de la cabeza respecto al torso, así como la posición de brazos y piernas. Todo ello contribuye a transmitir una sensación de dinamismo a pesar de que el personaje no se encuentre en movimiento, y esto es algo de lo que sí puedo decir que estoy bastante orgulloso del Germán del pasado. Otro aspecto que también me genera una fuerte impresión cada vez que observo estos dibujos de hace tanto tiempo es la limpieza del line art, ya que como he comentado en alguna ocasión, este solía ser una de mis especialidades más prominentes en lo que respecta a mis capacidades artísticas, ya que solía ser algo a lo que mucha gente hacía alusión en mis primeras tomas de contacto con la recepción de feedback externo. Sin embargo, a medida que desarrollé las técnicas de ilustración que empleo más a menudo a día de hoy, la parte del dibujo a línea que tanto disfrutaba fue quedando cada vez más en segundo plano hasta llegar a desaparecer, aunque he de decir que el disfrute que obtengo al trabajar directamente con formas y colores como habéis visto en la mayoría de mis vídeos, es incluso mayor y me produce una incomparable satisfacción el observar mis ilustraciones una vez terminadas. No es el caso sin embargo de lo que estáis a punto de ver, ya que ha llegado el momento de adentrarnos en lo que supuso mi mayor y más duro desafío durante mis primeros años experimentando con la ilustración digital. Así que sin más, sumerjámonos de lleno en lo que los trovadores de tabernas y las viejas hilanderas se refieren cuando cuentan sus historias al calor de una hoguera en una noche invernal, como la gran debacle del color. Y es que aunque el problema resulta evidente a la vista, lo cierto es que no sé ni por dónde empezar. Desde una casi absoluta incapacidad para generar volumen de manera decente, a la pobre y desafortunada elección de colores que no solo no combinan bien sino que generan confusión a la hora de leer la imagen correctamente, por contar con tonos demasiado similares y una separación de distintos materiales poco definida. Y eso por no hablar del suelo que parece literalmente una miel. Siguiente que vamos a ver es de nuevo nuestro protagonista, para el cual considero que hice un mejor trabajo con el color, aunque en esta versión no solo podemos apreciar la persistencia de los fallos de diseño que comentábamos antes, sino que estos son todavía más evidentes debido a un estado del line art más definido que en el caso anterior. A todo esto, puede que hayáis reparado en la firma de estos dibujos a color, y que corresponde al ridículo seudónimo que adopté en mi etapa temprana como artista digital, con lo cual lo veréis bastante a menudo en vídeos como el de hoy. Pero veamos algo un poquito más interesante, y es que podríamos estar ante lo que quizás sea el primer ejemplo de mí mismo intentando grabar parte de mi proceso artístico, y además recuerdo sentirme bastante orgulloso de este clip ya que me parecía que conseguía lograr un efecto bastante resultón de adición de volumen con una técnica que resultaba de lo más sencilla. Al parecer el temido gen de youtuber ya comenzaba a manifestarse. Por cierto, también os habréis percatado de que ya por entonces usaba el mismo programa de ilustración digital que sigo utilizando hoy en día, Sketchbook Pro. Puede que os preguntéis la razón de mi persistencia con este software en concreto, y esto se debe a que mi introducción al mundo del arte digital vino de la mano de la visualización de una serie de vídeos promocionales que el artista Trent Kaniuga hizo en su día en colaboración con Autodesk. Y es que aquellos vídeos y el increíble arte que mostraba en ellos no solo me inspiraron enormemente sino que en gran medida supusieron la chispa que avivó mi determinación por convertirme en artista profesional. Por lo que se podría decir que quizá hoy no estaría donde estoy, ni habría conseguido todo lo que he logrado y de lo que más orgulloso me siento, si no fuera por el impacto que este artista y este software tuvieron sobre mí cuando todo estaba aún por comenzar. Además de todo ello, lo cierto es que siempre he trabajado de una manera extremadamente cómoda con este programa, en comparación con Photoshop y otros softwares más conocidos y comúnmente considerados como los más apropiados para la producción artística digital. De hecho, yo solía pagar por la licencia de uso de este programa antes de que pasara a ser de uso gratuito, y aunque a lo largo de estos años he probado y llegado a dominar muchos otros, lo cierto es que siempre acabo retornando a mi viejo Sketchbook Pro. Pero pasemos al siguiente y al que es mi favorito en lo que se refiere a la evolución de los diseños de los que partimos al principio. En esta ocasión, la criatura está mucho mejor definida y podemos apreciar cómo tiene unas largas orejas como de conejo que quedan hacia atrás debido a que lleva un sombrero, el cual es mucho más simple e incomparablemente más efectivo en términos de diseño que su primigenia y descartada versión inicial. Además, ahora podemos entender mejor que la extraña pose que comentábamos antes, se debía a que se encuentra recostado y disfrutando de su snack favorito despreocupadamente. En esta ocasión además decidí comenzar a introducir algunos elementos de escenario como las rocas que quedan a su espalda, y también pequeños esbozos de storytelling que sirvieran para hacer que la ilustración resultase más disfrutable y que ayudara a reforzar algún aspecto de la personalidad del personaje. En este caso ese aspecto despreocupado al que acabamos de hacer mención, y que podemos ver reflejado en su uso de una tortuga para apoyar una pierna y estar más cómodo durante su descanso, sin plantearse siquiera si con ello puede alterar la paz de la pobre tortuga. He de incidir de nuevo en lo impresionado que estoy con el acabado del line art en estos dibujos que hice hace tanto tiempo, y en este caso, casi no puedo encontrar una sola cosa que criticar. Aunque bien pensado creo que las partes de armadura que cubren su brazo y en particular la que cubre parte de su torso, y sirve a modo de pase para la cuerda que cierra su capa, vuelven a pecar nuevamente de un diseño demasiado enrevesado y difícil de leer a primera vista,
con lo que de cambiar algún elemento sería sin duda este. De hecho recuerdo haber recibido algún comentario en su día felicitándome por haber dibujado esa serpiente tan chula, y si no estoy equivocado creo que se referían precisamente a esta parte. Por favor decidme qué pensáis vosotros, y si creéis que no entiendo mi propio arte y que lo que dibujé era claramente una serpiente y he vivido engañado todos estos años. Pero si bien como decía apenas encuentro fallos en este dibujo, nuevamente retornamos a la gran debacle del color, o a cómo arruinar un buen line art con una técnica de adición de color carente de toda técnica que denote el más mínimo entendimiento de cómo añadir color correctamente. Aunque para ser justos y dejando exageraciones aparte, lo cierto es que el resultado de esta ilustración no me parece tan pobre, y durante mucho tiempo de hecho esta fue mi pieza de portafolio favorita. Pero por ahora pasemos al siguiente. Aquí también decidí incluir algunos elementos a modo de escenario y algún detalle que contara una pequeña historia y resaltara un aspecto de la personalidad del personaje, y en este caso dicho aspecto es la bondad del corazón de la niña, que camina satisfecha tras haber realizado una buena acción, al haber realizado ciertas reparaciones en una estructura en cuya parte superior se halla el nido y los huevos de algún ave. En cuanto a la estructura en sí, a pesar de su diseño nuevamente recargado, considero que esta vez sí logré aplicar un elevado grado de detalle de manera efectiva, lo cual no sorprende porque en realidad siempre se me ha dado mejor los escenarios que los personajes, y quizá el único punto negativo sería que al poseer un grado de detalle mayor, rivaliza con la propia niña en lo que a establecer un punto de interés se refiere. Y ya por ponernos quisquillosos, puede que la reparación parcial del tejado sirva para proteger de la lluvia a los huevos, pero tengo mis dudas de si estos palitos serían suficiente para evitar que la estructura en forma de torre colapse. Y ya pasando a la propia niña, lo cierto es que en términos generales su diseño no me disgusta para nada, aunque ya adelantaba antes que había ciertas cosas que no me terminaban de convencer, y en concreto no acabo de verle demasiado sentido a esa especie de arnés cinturón con una mochila en la parte frontal. Creo que nuevamente volví a sufrir de esa obsesión por hacer algo único y original, sin pararme demasiado a reflexionar sobre la funcionalidad o si verdaderamente se veía bien y encajaba con el resto del conjunto. Y antes de que me lo digáis, la decisión de sobredimensionar su cabeza sí que fue una elección consciente en este caso, ya que no buscaba ajustarme a las proporciones anatómicas reales sino más bien a encontrar unas proporciones algo más estilizadas y que hiciera que los diseños tuvieran un poco más de personalidad propia. En su conjunto este dibujo me gusta bastante al igual que ocurría con el caso anterior, pero de la misma manera ya sabéis lo que viene ahora. Para no repetirme demasiado, diré que mi opinión sobre la implementación del color va en la misma línea de lo que ya hemos comentado, aunque al menos en este caso sí conseguí lograr algo útil. Y es que gracias a los tonos empleados para ilustrar a la niña, se consigue que ésta resalte mucho más que el resto de la escena a pesar de poseer una menor cantidad de detalles como hemos analizado antes, con lo cual se soluciona este conflicto entre distintos puntos de interés, haciendo que nuestra vista siempre se centre primero en la niña de manera natural. A continuación y dado que el quinto personaje nunca lo desarrollé más allá del boceto original, vamos a volver a nuestro personaje inicial para analizar un poco más en detalle su evolución y los planes que tenía para él en su día. Aquí podemos observar las vistas de frente y de espalda por primera vez, pero además podemos apreciar cómo los errores que comentábamos antes en su vista de perfil ya han sido corregidos, de manera que ya no tenemos elementos fuera de perspectiva y la inclusión del brazo y pierna posteriores hacen que la pose quede mucho más natural. Y lo siguiente que vamos a ver es mi primera aproximación al proceso de animación. Aquí en concreto podéis ver 2 frames de una animación de correr, para lo cual recuerdo esforzarme mucho por intentar encontrar posiciones intermedias que fueran dinámicas y naturales, evitando a toda costa la animación 2D mediante aplicación y modificación de huesos, y optando en cambio por un método más tradicional y en línea con las grandes obras de animación que más he disfrutado a lo largo de mi vida. Y tengo que decir que el resultado verdaderamente valió la pena, ya que aquí tenéis ni más ni menos que la primera animación que hice en toda mi vida, compuesta por 5 frames de movimiento y de la cual me sigo sintiendo francamente orgulloso. Aunque adoptando un punto de vista crítico, creo que a pesar de que elegí posiciones bastante naturales para los brazos y piernas para cada punto del ciclo de movimiento, me da la sensación de que en algunos frames la posición de estos coincide de una manera exacta con la de la extremidad opuesta un par de frames antes, lo cual hace que la animación no se vea del todo natural ya que lo ideal habría sido desplazar la posición de cada par de extremidades a lo largo del ciclo a pesar de que se encontraran en frames distintos. Otra cosa a corregir sería aportar más movimiento y fluidez a la capucha y las orejas de zorro, aunque esto sí terminaría por hacerlo en la versión final. Algo a tener en cuenta es que cuando se trata de animación, la sucesión de imágenes se da tan rápido que por lo general es un buen consejo el no obsesionarse con absolutamente cada detalle de los que solo se llegan a apreciar cuando el personaje se encuentra parado. Y aquí tenéis algo que me gustaba mucho hacer, y era mostrar todas las vistas del personaje formando un círculo, aunque por alguna razón en este caso las vistas diagonales de espalda están intercambiadas. Y lo que vamos a ver a continuación es la implementación de todo lo que acabamos de ver, nada menos que en lo que fue mi primera inmersión en el desarrollo de videojuegos por mi cuenta, y para ello usé no otro software que el legendario RPG Maker.
Así que aquí lo tenéis, lo que veis en pantalla es el resultado de la implementación de 8 direcciones de movimiento con 5 frames de animación cada una de ellas, así como escenarios dibujados por mí en lugar de usar los habituales sets de pixel art que vemos en la mayoría de proyectos construidos con este programa. Algo que logré tras muchos quebraderos de cabeza, un poco de inventiva, algunos plugins que encontré aquí y allá, y algún que otro retoque del propio código por mi cuenta. El resultado es algo que incluso a mí mismo me sigue impresionando hoy en día, con un movimiento del personaje bastante fluido y un estilo artístico propio que de haber pulido hasta lograr el mismo acabado que el personaje, creo que habría logrado establecerse como un juego con un carisma único y especial. Algo que también me costó bastante conseguir pero que finalmente logré implementar y me generó una gran satisfacción, fue la superposición de elementos con respecto al jugador dependiendo de la posición de este en el mapa, siendo algo que podéis apreciar en el segundo escenario ya que si os fijáis, veréis que el puente se superpone al personaje cuando éste pasa por debajo de él, pero ocurre lo contrario cuando lo cruza por arriba. Lo que sin embargo nunca conseguí implementar, es un sistema de colisiones que se adaptara correctamente a las caprichosas formas de los escenarios que dibujaba, ya que el programa utiliza por defecto un tipo de movimiento basado en tiles y yo requería el que es conocido como Pixel Perfect. Y aunque encontré algunos plugins que se suponía que servían para ello, jamás conseguí que funcionaran, y eventualmente esta fue la causa por la que acabé abandonando RPG Maker para dar el salto a motores de desarrollo más complejos. Aprendiendo a programar desde cero para tener más libertad creativa, lo que me acabó llevando a Unity, el software que mejor domino en la actualidad, pero eso es una historia para otro día. Aquí podemos ver el tileset que utilicé en mi proyecto de RPG Maker, con cada una de las posiciones de los ciclos de movimiento de las 8 direcciones, haciendo un total de 48 posiciones individuales si incluimos la posición idle, aunque en realidad son menos las que tuve que dibujar ya que las direcciones opuestas de movimiento horizontal y diagonal simplemente tuve que invertirlas. Y aquí podemos ver las versiones finales tras añadir color, cuyo resultado me parece aceptable aunque un error que salta a primera vista es que abusé demasiado del color negro para obtener un efecto de sombra y volumen rápido en algunas áreas, en lugar de haberme esforzado un poco más en encontrar un tono de color ligeramente distinto y que produjese el mismo efecto de una manera visualmente más agradable. Y volvemos al círculo de las direcciones, aunque esta vez con toda la gloria del color y con las posiciones diagonales de espalda en sus lugares correctos. Y por último el resultado de aplicar los 8 ciclos de movimiento en una sola animación, una pieza de mi portafolio que todavía hoy utilizo para mostrar mis dotes como animador a clientes potenciales, a pesar de los defectos como la excesiva predominancia del color negro que ya hemos mencionado, o el hecho de que por alguna razón, en los ciclos de movimiento diagonal frontales el personaje abre y cierra la boca cada pocos segundos. Creo que la idea era que pareciese que estaba jadeando por el esfuerzo de correr, pero el hecho de que solo lo haga en estas 2 direcciones de movimiento hace que se vea bastante raro. Para terminar me gustaría mostraros esto, y es que mi idea para este proyecto era contar una misma historia a través de 2 medios distintos como son los cómics y los videojuegos, de manera que aquí tenéis el boceto que hice para la primera página del que sería un cómic protagonizado por los mismos personajes que hemos visto a lo largo de este vídeo. Y tengo que decir que aunque me hayáis visto referirme a este proyecto constantemente en pasado, lo cierto es que en realidad nunca lo abandoné, sino que a lo largo de la ya casi una década desde que comenzó todo, este ha ido evolucionando y tanto los personajes como las historias originales han sufrido grandes cambios a medida que yo mismo he madurado como artista y escritor. Y es que este no es un proyecto cualquiera, los que hayáis visto el vídeo con el que inauguré el canal, quizá recordéis que mencionara cierto proyecto mastodóntico e inabarcablemente ambicioso, cuyo desarrollo pausaba regularmente pero al final siempre acababa retornando a él. Así que como digo este no es un proyecto más. Lo que os he mostrado hoy a lo largo de este vídeo es, por decirlo de alguna manera, el proyecto de mi vida. Y si la obra de un artista es un reflejo de su propia alma, como a mí me gusta creer, entonces estos personajes, estas historias, y en su conjunto todo el universo de fantasía que conforman, son lo más cercano que puede existir a atisbar la naturaleza de mi alma en su estado más puro. Es por ello que hasta ahora había mantenido este proyecto al margen del contenido del canal, y también por lo que de momento así va a seguir siendo si exceptuamos este vídeo. En el futuro mi idea es que la mayor parte del contenido del canal gire en torno a este proyecto, y mostraros paso a paso su evolución para que seáis parte de ella, pero por ahora quiero seguir enfocándome en continuar explorando otros conceptos e ideas como hemos hecho hasta ahora, y dejar el plato fuerte para cuando me sienta verdaderamente preparado para ello. Mientras tanto espero ser capaz de convencerte para que te quedes hasta que ese día llegue. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.